Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Es una alegría poder compartir desde casa en este domingo tan especial. ¿Dónde están los quebrantados de corazón? Amén. ¿Dónde están los que se regocijan por la salvación que hay en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Este es un mes especial. Este es un mes en donde se celebra la Reforma Protestante. Son 505 años de la Reforma, en donde un 31 de octubre de 1517, en ese momento se celebra un acontecimiento histórico que espero con la ayuda del Señor que hoy podamos repasarlo, estudiarlo y vivificar esa fecha en esta mañana. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén, gloria al Señor. Hoy quiero poder estudiar a la luz de la palabra junto a usted, la Iglesia de Dios, dos principios que son fundamentos especiales de esta reforma. Pastor Daniel pudo desarrollar hace 8 días uno de ellos, que es la sola fe. ¿Cuál fue? La sola fe. Son 5 solas y hoy vamos a estudiar otras 2 solas. No es que venga solita, no. Vamos a ver por qué se llama solas. Hoy vamos a estudiar la sola escritura y la sola gracia. ¿Cuáles vamos a estudiar? La sola escritura y la sola gracia. ¿De acuerdo? Yo quiero empezar dando como una reseña histórica y le pido, como dice el apóstol Pablo, que con paciencia pueda escuchar, porque es necesario que usted escuche esta introducción para poder comprender qué es la reforma y qué son las solas. Vamos a leer entonces acerca de lo que son los orígenes y la trayectoria de los principios de la Reforma Protestante. ¿Ya se ve allí alguna diapositiva? De acuerdo. Gloria a Dios allá por nuestros hermanos de multimedia. Bien, pilas en esta mañana. La celebración de los 505 años de la Reforma Protestante es un hit conmemorativo de las 95 tesis del fraile Martín Lutero. Él pudo resistir a un tráfico, a una corrupción de lo que existía en ese momento acerca de la salvación. Este evento ocurrió en el año de 1517 en la Catedral de Wittenberg y por ello se considera necesario desarrollar un poco acerca de este tema. ¿Qué es la Reforma Protestante o simplemente reforma? Es un movimiento cristiano. Si es un movimiento cristiano, significa que a usted y a mí nos interesa. Surgió en Alemania en el siglo XVI. La cabeza inicial y pensante de este movimiento fue un teólogo un teólogo agustino católico, oiga bien, una persona recalcitrante católica, llamado Martín Lutero, y así hubo otros reformadores llamados como Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, más adelante los anabaptistas y también los puritanos. De las enseñanzas y de la doctrina de Martín Lutero se da origen al cisma de la Iglesia Católica. ¿Qué es un cisma? Es un rompimiento, una partición de una ideología, de una doctrina, es decir, hubo un despertar a partir de ese momento. Y finalmente entonces se da origen al nacimiento de nuevas iglesias y organizaciones bajo el alero del protestantismo. Pasamos a la siguiente. Entonces desde el siglo XIV la Iglesia Católica viene enfrentando una crisis interna. Se criticaba, por ejemplo, el lujo y la riqueza que había en los miembros de esta religión católica, a diferencia, gracias hermana, del resto de la población que casi moría de hambre. También se criticaba la corrupción, entre otras cosas, ya que la iglesia estaba vendiendo cargos eclesiásticos para poder tener más poder económico. Los papas y los funcionarios de la iglesia, ¿por qué se preocupaban? ¿Por el pueblo? No. Por la espiritualidad de la iglesia tampoco,
Se preocupaban por los asuntos políticos que los beneficiaban y que los tenían en el poder y en la autoridad. No estaban actuando como verdaderos guías espirituales. Avanzamos a la otra. Dentro de las prácticas criticadas se encontraban, y aquí quiero que ponga mucha atención, ¿por qué surge la Reforma Protestante? Lo primero fue la simonía. No es más que la venta de cargos religiosos o de servicios dentro de la iglesia. Yo no sé si le suena todavía eso peculiar, que hay que pagar en algunas instituciones religiosas para poder servir. Eso se llama simonía. También, ¿qué otro tipo de corrupción se daba dentro de la iglesia católica? Los beneficios que existían, es decir, el tráfico de indulgencia. Usted tenía que pagar para poder ser perdonado por sus pecados. Tenía que pagar para recibir ese perdón por parte del sacerdote o del papa. Los diezmos, los derechos parroquiales, los pagos por bautizos, matrimonios o servicios fúnebres, todo eso era un negocio a toda luz. Y sobre todas las cosas, el nepotismo. Los cargos religiosos eran entregados único y exclusivamente a los mismos parientes de los obispos y de los sacerdotes. Esas eran las críticas que se le tenía en ese tiempo a lo que era el catolicismo. Ahora déjeme explicarle acerca de lo que es el tráfico de las indulgencias. Las indulgencias fue una de las prácticas mayormente resistidas por parte de los reformadores. Consistía en el pago o el aporte que hacían los fieles a la iglesia para recibir el perdón parcial o total de los pecados. Incluso, según la historia, cuentan que al momento que la persona ponía su ofrenda, sus fichitas, sus moneditas en el cofre, conforme iban sonando y cayendo dentro de la cofradía, así eran los pecados que se le iban perdonando. Esa era la indulgencia. La aplicación de esta indulgencia nace, oiga bien, porque el Papa León X quería construir una catedral llamada Basílica de San Pedro y necesitaba generar recursos. ¿De dónde sacamos recursos? Del pueblo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Manipulando y manoseando su filosofía, su doctrina y su ideología. ¿Qué le decimos? Que si no paga sus indulgencias, que si no paga sus diezmos, entonces no va a recibir la salvación. Así que dentro de este revuelo de manipulación y manoseo de la doctrina, aparece una persona llamada Martín Lutero. Merece explicar quién es Martín Lutero. Martín Lutero fue un fraile alemán de la orden de los de San Agustín. Fue un profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, donde hacía un exhaustivo estudio de qué dice allí, de la Biblia. De la Biblia. El exhaustivo estudio de la Biblia empieza a iluminar su mente, empieza a traer un despertar hacia la verdad. Un día en una visita a Roma, ve la opulencia y la corrupción en que vivía el papado y las autoridades eclesiásticas y se da cuenta que están alejados totalmente de la verdadera iglesia, porque la iglesia le da la espalda a la gente que muere de hambre. Así que él rompe con la doctrina católica. Y cuando él rompe con esta doctrina católica, establece una nueva doctrina donde la única y verdadera fuente de la verdad se llama la Biblia, la palabra de Dios. Rechaza él mismo su obispado, rechaza el sacerdocio instituido por la iglesia, acepta solamente el bautismo y la Eucaristía. Recordemos que él era un
un católico recalcitrante, pero empieza a despertar, empieza a salir la luz de la verdad del Evangelio. Él hace que poco a poco las iglesias en las cuales él pastoreaba y ministraba, desaparezca el lujo de los templos, se suprime el culto a la Virgen y a los santos, niega la existencia del purgatorio, desconoce la obediencia al Papa y la fe en Jesucristo es el único fundamento de la salvación. Esto, amados hermanos, es prácticamente la reforma, es decir, empieza un nuevo pensamiento reformado, una nueva visión de lo que es la práctica del cristianismo y del evangelio, que desde hace 505 años se viene hoy por hoy avivando, alimentando y practicando. En virtud de lo anterior, Lutero entonces estaba convencido que el sistema católico presentaba una distorsión a la genuina instrucción y aprendizaje de la Biblia, y que definitivamente había un abandono de las Sagradas Escrituras. Entonces Lutero, como parte de su respuesta, desarrolla sus enseñanzas en base de la fe en Cristo y presenta 5 preceptos llamadas las 5 solas. La primera es la sola escritura. El segundo es la sola fe. El tercero es la sola gracia. El cuarto, solo Cristo. Y el quinto, solo a Dios la gloria. A través de estas 5 solas surge la Reforma Protestante, en donde este 31 de octubre cumplirá 505 años. Y estaremos entonces celebrando y dándole la honra al Señor porque utilizó personas como este fraile católico para poder cambiar, dividir y despertar el Evangelio de Jesucristo. Pues vamos a leer entonces y vamos a estudiar acerca de lo que es la sola escritura. ¿Qué le parece? Vamos a iniciar nuestra enseñanza en esta mañana. Hoy es un sermón de enseñanza y le pido que si ve a alguien cabeceando ahí le meta un codazo. Y vamos a leer y a estudiar un poco acerca de qué es la sola escritura. Aunque la Biblia no presenta la expresión en latín ahí en la Biblia, si usted busca y busca, no dice nada acerca de sola escritura, pero sí se establece en su contenido su verdadero significado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en las prácticas que Jesús enseñaba y hacía, está confirmado de que las escrituras están inspiradas por Dios y que contienen ¿qué? Los pensamientos de Dios. Usted quiere inspirarse, no lea otros poemas, lea la Biblia. Quiere conocer los pensamientos de Dios, lea la Biblia y sentirá y escuchará la voz de Dios en su palabra. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, ¿qué le parece si abre su Biblia? Y vamos a leer el libro de los Salmos, un salmo muy especial, escrito por el salmista David. Salmo 119 y vamos a leer algunos versículos del 97 al 105. Yo quiero que saboree esta palabra. Salmo 119, versículo 97 al 105. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted puede admirar la riqueza de la escritura, tan solo una porción de esa riqueza en este salmo. ¿Qué es la palabra para el salmista? Es sabiduría, es entendimiento, es conocimiento, es prudencia, es enseñanza, es luz para su vida. Isaías dice en su capítulo 8, versículo 20, escuche por favor en la Nueva Traducción Viviente, dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, porque quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Y yo me atrevería a decir que no solo el que contradice su palabra está en completa oscuridad, sino el que no la entiende y no la lee. ¿Sabe? Hoy estamos en el mes de octubre. Es necesario que cada día usted lea su Biblia, y si tiene un plan devocional cronológico por libros o temático, ¿cuánto ha avanzado ya desde principio de año? ¿Cuánto ha avanzado en su lectura de la Biblia? Lo mismo es contradecirla que no leerla. Sin embargo, fue Jesús mismo quien en reiteradas ocasiones reivindica y reconoce el valor de las Escrituras. ¿En respuesta a qué? A los ataques del maligno, a los ataques de los fariseos, a los ataques de la misma religión. Jesús padece una tentación crucial dentro del desierto. Y yo quiero que leamos muy bien qué es lo que Jesús hace para repeler, para defenderse y revirar el ataque del enemigo. Acompáñenme a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 1 al 11. San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Leemos la palabra del Señor. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mire qué cosa tan interesante, porque escrito está. ¿Quién lo dice ahí? Lo dice Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está:
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Por lo cual, amada iglesia, es imprescindible que el pueblo de Dios permanezca fiel al principio de la sola escritura. ¿Por qué? Porque es la interpretación pura y exacta de la Biblia. La Biblia no puede ser diluida con ninguna fuente ideológica o de humana interpretación, pues es nuestra fe la que descansa en el sacrificio y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que es activada, que es movida y es practicada por un escrito está, por un tu palabra dice. Pruebe levantar a un enfermo diciendo un dicho del mundo, un chiste, una frase de un coach, por ese antropocentrismo que hoy impulsa un positivismo. Hable a usted mismo, diga frases positivas, yo puedo. Inténtelo. No es por eso, es por el poder de la fe en la palabra del Señor. El poder de la palabra de Dios reside en ella misma y en la declaración que hay en nuestra boca, según la declaremos, la practiquemos y sobre todo la profesemos. La sola escritura es el grito de la iglesia reformante de hoy, del creyente de la nueva era, pues es la Biblia la máxima autoridad determinante para proclamar el poder de Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier poder del maligno. Es imperante entonces que el cristiano de hoy, día a día, reconozca el valor de la palabra de Dios. ¿En dónde? En la rutina diaria, en la cotidianidad de sus días. Para los reformadores, la sola escritura representa, escuche, que los únicos recursos que el cristiano necesita para poder entender correctamente la palabra de Dios son la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Qué más necesita? ¿Cuántos de acá tienen una Biblia en casa? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos de acá tienen al Espíritu Santo en su vida? Levante su mano. ¿Qué necesita entonces para creer y proclamar que la Biblia es la máxima autoridad que hay en esta tierra? Es el pensamiento de Dios, es el conocimiento de Dios hecho vivo. Y que para hacer uso de ella usted debe de leerla, debe memorizarla, debe aprenderla, debe practicarla, para que cuando el enemigo envíe un dardo de fuego a su vida, por ejemplo, hay días en que uno se levanta más triste. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Hay días en que uno se levanta triste, en que uno dice, saber qué va a pasar. Pero cuando esos dardos de fuego vengan a su vida, usted dice, yo renuncio a esta tristeza, porque escrito está que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque escrito está, no tendré temor de malas noticias, porque escrito está que los planes que Dios tiene para mi vida son de bien y no de mal, no de calamidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Pero pueblo del Señor, hay que leerla. Hay que leerla, hay que interpretarla, hay que saborearla. Dice que su palabra es más dulce que la miel, porque aún en la circunstancia más calamitosa, la palabra de Dios es un bálsamo en el desierto. Es vida para los huesos,
es alimento, es vitamina para el alma. No esté raquítico, querido hermano. Lea su palabra, lea la Biblia. Conocer y admirar la inamovible palabra de Dios es algo hermoso. La inamovible no se mueve, no tambalea, no duda, no tiembla, es inamovible. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha la dulce voz de su Señor a través de la lectura de la palabra, eso no tiene precio, no tiene comparación, no es discutible, no es negociable. Cuando Dios dice hecho está, es porque hecho está. Así le digan otra cosa. Si Dios ha consumado su muerte y su sacrificio en la cruz del Calvario, venciendo el dolor, el pecado, la muerte y al mismo diablo, ¿qué más falta por hacer? Consumado fue. La sola Escritura, una sola reformante y protestante que hoy mismo debe seguir vivificando la iglesia del Señor. Debe ser como un dínamo que genere un motor cada día. Lo primero que usted debe hacer al levantarse no es agarrar el celular. Y si lo agarra, es para su plan de lectura. Agarre su Biblia, disciplínese, tome hábito y después deje que el Señor obre en su vida. La segunda sola que a mí me toca en esta mañana es la sola gratia, en latín, solamente la gracia. Y esto es maravilloso. La definición más sencilla, directa, que yo quiero darle hoy en esta mañana de lo que es el término bíblico, la gracia, es que es un don y un regalo de Dios. Es un regalo. Es así como el término en sí mismo, por definición, excluye cualquier tipo de condicionamiento, paga o alguna obra que usted haga para recibir de esa gracia. Queda excluido, ipso facto, queda fuera de, porque es un regalo, es un don de Dios. Lea conmigo, por favor, en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Me encanta la palabra del Señor. ¿Y a usted? Gloria a Dios por la palabra. Efesios 2:8. Porque por gracia, aquí es esa gratia, ese regalo, por favor, por el don de Dios, sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no depende de mí. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Y terminemos de leer. No por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. La gracia es un don del cielo dado por favor y bondad de Dios. No por lo que yo hice o no hice, sino porque a Él le plació acercarse a mí, acercarme a Él en mi condición de pecado y recibir el perdón de Él. Fue precisamente en ese contexto donde los reformantes empiezan a abrir sus ojitos acerca de la gracia y empiezan a ver que era todo lo contrario, que el protestantismo se levanta sosteniendo que la salvación es única y exclusivamente concedida por Dios
y que se extiende por completo de una manera gratuita, y que la administración de la salvación autoproclamada en ese entonces por la Iglesia Católica a través del oneroso pago de indulgencias, a través de la administración de los diezmos que ellos hacían en los sacramentos, no era sino la usurpación de ese privilegio dado única y exclusivamente por Dios y establecido en la Sagrada Escritura, en donde vincula que Dios únicamente a través de creer en el sacrificio de Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados, no a través del pago de una indulgencia, a través de un diezmo o a través de una ofrenda parroquial. La salvación es extendida por Dios única y exclusivamente a través del sacrificio de Jesucristo. Lea conmigo, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 5 al 11. San Marcos, capítulo 2. Versículos 5 al 11. Vemos nuevamente a nuestro Señor Jesús en acción y dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero vea desde dónde viene ya ese manoseo a la salvación. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Recuerde que Jesús es omnisciente, es 100% hombre, pero es 100% Dios. Y entonces, por eso es que dice en el verso 8: y conociendo, luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es decir, Él les pregunta: ¿por qué están pensando eso pues? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Verso 9: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y me encanta lo que dice el verso 10: pues para que lo sepáis, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, el único que puede perdonar los pecados a través de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Si confesamos nuestras faltas, Dios es fiel y justo para perdonar. A través de la confesión, una confesión viva y audible que dé fruto de verdadero arrepentimiento y una transformación genuina de ser, de pensamiento y estilo de vida. Él es el único que puede darnos el perdón de pecados. Esa es la sola gracia, un don de Dios, un regalo de Dios. Sin embargo, este concepto de que el perdón de nuestros pecados es por gracia, es gratis, es un regalo, en el tiempo presente ha degenerado su fuerza, se ha manipulado y se ha torcido, porque en la iglesia actual esa gracia es considerada como una licencia para pecar. ¿Por qué seguimos pecando, iglesia? ¿Por qué seguimos diciendo mentiras? ¿Por qué seguimos siendo deudores, faltos, incumplidos, irresponsables? El acepto común de la predestinación,
¿Cuál es la predestinación? Es una teoría de otro teólogo llamado Juan Calvino, que dice que somos llamados a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, haga lo que haga, yo no voy a perder esa salvación. No, no es así. Yo tengo que atesorar esta salvación y no perderla, y no cuidarla. San Pablo dice en uno de los versos en Corintios: yo golpeo mi cuerpo, lo pongo a servidumbre y trato la manera de estar siempre en comunión con Dios, porque no sea que un día, habiendo sido yo un gran heraldo, un gran líder, yo mismo llegue a ser eliminado. Esa salvación hay que cuidarla. Esa gracia no es una licencia para pecar. Entonces, este mal concepto formado de la predestinación y que Dios nos eligió para ser salvos antes de la fundación del mundo, conlleva en sí mismo la visualización de una licencia para pecar. No, déjeme decirle que eso no es así. Es un completo error. Porque aquel que permanece en el pecado no puede recibir la gracia de Dios. Si no confiesa sus faltas y no pide perdón al Señor, no tiene una licencia para seguir pecando. La gracia posee una profunda y más amplia implicación. La gracia es una fuerza que nos da el temor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo para vencer. Y es así como esta concepción nos lleva a observar que la gracia es una fuerza agitante que está siempre activa en nuestra vida, que nos da ese temor de Dios. No es miedo a Dios, es temor de Dios, es un respeto relevante, con conocimiento que Dios siempre está en mi vida en todo momento, en todo instante. Dios da esa gracia como una fuerza que da crecimiento continuo hacia la victoria sobre el pecado, que debe de mantener el cristiano de manera enérgica, equilibrada y sobre todo en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que no se merece, algo a lo que no se tiene derecho. El agraciado es alguien que recibe perdón de pecados sin haber hecho ningún mérito para él. Gracia es un favor inmerecido. De hecho, en una oportunidad pude ir a evangelizar a otra ciudad. Y cuando estaba evangelizando a una señora, yo le preguntaba: si el día de hoy usted fuera a su cama y quedara allí y ya no despertara, ¿en dónde cree que usted abriría sus ojos? ¿En la eternidad con nuestro Señor o allá en el lago de fuego? Y ella me decía: yo creo que merezco el cielo porque he sido muy buena con mis hijos. He hecho muy buenas obras a todas las personas que me lo piden. He sido muy generosa con todo mi prójimo. Yo creo que yo merezco el cielo. Déjeme decirle que estaba completamente equivocada. Porque la gracia no es por las obras de nadie. La gracia es obtenida única y exclusivamente como un don de Dios, como un regalo de parte del Señor. Otra de las consecuencias actuales de la disolución de la gracia es la colocación del hombre en el centro de la vida espiritual, y que la tarea de Dios es satisfacer las necesidades del hombre, tanto terrenales como personales, buscando la anhelada felicidad. Hoy en día la iglesia del Señor debe hacerle resistencia y frente, guerra
al antropocentrismo que se ha levantado, en donde el evangelio se ha dicho que es como un Dios mago que va a solucionar sus problemas, que pida y que Él le va a dar en el instante. No es así. No es así. El evangelio nos habla de negarnos a nosotros mismos, de tomar una cruz, de que para ganar la vida eterna yo tengo que perder esta vida, que el acomodamiento no es parte del evangelio. En conclusión, quiero decir que el perdón de nuestros pecados es por gracia, no por obras, porque la obra máxima ya fue hecha. Que el perdón de nuestros pecados debe ser precedido por un genuino arrepentimiento y sobre todo por buscar el rostro de Dios cada día. Que la gracia de Dios es inmerecida, personal y también incondicional. Y cuando yo pienso en gracia, viene a mi mente una sola imagen, y es la de la oveja sobre los hombros del pastor. Lea conmigo y terminemos por favor con el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 4 al 7. Yo le voy a ir pidiendo al Ministerio de Alabanza que por favor vaya subiendo. San Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. Deleite su alma en esta escritura. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a los amigos, reúne a los vecinos y les dice: gócese conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Para mí, esta es la gracia pura. Una gracia sin condición. Una gracia que es otorgada en este mismo instante, en esta mañana, que no necesita que tú hagas algo más que acercarte al Señor, confesar tus faltas y recibir el perdón del Señor. Hoy, amada iglesia, necesitamos ser una iglesia reformada, protestante, porque aviva el poder del evangelio en su vida. Una iglesia que cree en el servicio, en el sacrificio y en el amor de Cristo a través de esa cruz. Hoy yo quiero hacer dos tipos de llamados a ti, iglesia. El primer llamado es que si tú sabes que Dios está hablando en tu corazón y que la palabra de Dios está haciendo su trabajo en tu vida, y Dios está tocando la puerta porque quiere darte ese don de Dios, ese regalo de salvación para perdón de tus pecados, tú pases hoy a recibirlo. Y el segundo llamado es que si tú sabes conscientemente que has estado alejado de la gracia y necesitas acercarte nuevamente al Señor y reconciliar, acércate también.
Y vamos a dejar que Dios ministre nuestro corazón a través de esta alabanza. Pongámonos de pie y vamos a cantar. Tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja la 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja la 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Hoy reconocemos en nuestra vida de esa gracia. Y si esa gracia salvífica hoy está tocando la puerta de tu corazón, si este don de Dios, si este regalo de parte del cielo hoy está tocando tu alma, yo pido que hoy tú pases al frente. Si has entendido y conocido que durante bastante tiempo has estado alejado de esta gracia, has endurecido tu corazón, has sido indiferente al llamado de Dios, a la comunión con el Espíritu Santo, a la entrega de tus hechos, de tus pensamientos y de tus caminos, que en esta mañana tú puedas venir nuevamente a la gracia de Dios. Señor, yo bendigo la vida de tu iglesia. Te pido, Señor, que hoy por el poder y el ungimiento de esta palabra, Señor, y del Espíritu Santo, hoy todo corazón sea conmovido y ministrado, Señor. Que todo yugo se pudra bajo la unción del Espíritu Santo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pido que ministres restauración en los matrimonios, que ministres liberación, Señor, de toda opresión, de toda cautividad, de toda resistencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú ministres hoy sanidad a los huesos, sanidad al alma, Señor. Que tú ministres ánimo, que tú ministres buena voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor.
agradecerte y terminar, Señor, diciéndote gracias por despertar en la vida, Señor, de aquellos pensadores, por despertar, Señor, en la mente y el corazón, el único camino a la salvación. Por entender que hoy, Señor, tu sacrificio es el único que nos da, Señor, esa salvación. Que la máxima autoridad en esta vida únicamente la tiene, Señor, tu palabra. Y por eso tu palabra la voy a saborear, la voy a anhelar cada día, la voy a buscar, Señor. La voy a retener. Tus dichos van a ser lo más importante para mi boca, Señor. No lo que me dice la gente, no lo que dice el gobierno, no lo que dice, Señor, aún mi propia familia. Será tu palabra, Señor. Gracias. Damos gracias a Dios. Entonces en esta mañana le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que el Dios bendiga a su iglesia y que la paz de Cristo esté en su corazón. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.